Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, soy la profesora Litzy Martínez Rojas y el día de hoy nos encontramos con los estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a nuestra pildorita de la cuarentena, ¿te parece? Bien, el día de hoy en nuestra pildorita hablaremos sobre Franz Tamayo Solares. Él nació en el año 1879 en la ciudad de La Paz y falleció en el año 1956. ¿En algún lugar lo viste a Franz Tamayo? Pues lo has visto en los billetes de 200 bolivianos. El billete de 200 bolivianos es el billete de mayor corte que tiene Bolivia. En realidad, las monedas son muy antiguas. Posteriormente se va a fabricar el papel moneda. Y en Bolivia, el billete de 200 bolivianos lleva el rostro del señor Franz Tamayo Solares. Vamos a mencionar que Franz Tamayo fue un poeta, político y un intelectual boliviano. Es uno de los máximos referentes de la literatura boliviana. Pero un dato curioso que no conocías es que ganó las elecciones en el año 1934. Tú me dirás, pero yo no lo había visto como presidente o no tengo referencias que fue presidente. Evidentemente, él ganó las elecciones en 1934, pero no pudo asumir la presidencia, ya que durante ese tiempo se dio un golpe de Estado por parte de jóvenes oficiales que habían participado en la Guerra de Chaco de 1932. Ellos realizaron un golpe de Estado contra el gobierno de Salamanca, lo que le imposibilitó al ganador de las elecciones, Franz Tamayo, poder asumir. Este golpe de Estado es conocido en la historia de Bolivia como el Corralito de Villamontes. Después de realizar el golpe de Estado, fueron y atentaron contra los bienes de Franz Tamayo, el que era ganador de las elecciones. A causa de esto, Franz Tamayo se retiró de la vida política y de la vida pública durante 10 años. Pero eso no fue un impedimento para que él siga creando obras literarias. ¿Bien? ¿Has escuchado ese sonido? ¡Qué hermoso!, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que ibas a extrañar ese sonido? El sonido de la campana que nos dice que debemos empezar clases. Bien, entonces, iniciamos nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a repasar sobre las ciencias sociales como parte del conocimiento humano. Bien, vamos a mencionar que en cuanto a las ciencias sociales como parte del conocimiento humano, iniciamos mencionando el origen de la ciencia. La ciencia en realidad es muy antigua. El hombre siempre se ha ido preguntando cosas y para eso ha ido investigando y se ha ido formando la ciencia. Durante las civilizaciones antiguas, por ejemplo, los mayas son los que van a elaborar el calendario maya, e incluso va a ser más exacto que el calendario romano. Ese es un gran avance de lo que va a ser la ciencia. También Babilonia y otras culturas antiguas. Durante la Edad Media se había producido una etapa donde no se permitía la ciencia y va a ser denominada esta etapa como la Edad Oscura, donde era prohibido investigar, ¿no? Y aquella persona que lo hacía solía ser duramente castigado o confundirle con alguna bruja posiblemente. Bien, pero la ciencia va a volver en la historia durante el Renacimiento y va a tener un nuevo enfoque, ya que se va a basar en trabajos de antiguos pensadores. Por lo tanto, durante el Renacimiento, la ciencia nuevamente va a surgir. Bien, sigamos aprendiendo. Cuando estamos hablando de la ciencia, estamos mencionando que la ciencia es la curiosidad en la acción reflexiva sobre el mundo y sobre el comportamiento. ¿Te has preguntado qué pasa? En la noche has visto las estrellas y te has preguntado qué hay más allá. Eso es parte de la ciencia, de la curiosidad. Cualquiera, ustedes en casa, pueden tener una idea, ¿no? De, por ejemplo, cómo funciona la naturaleza, por qué hay el viento, por qué se produce la lluvia. Pero algunas personas piensan que las ideas que tienen son correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecen correctas, nos parecen lógicas las respuestas que damos a nuestras ideas y tienen sentido aparentemente.
Pero un verdadero científico, solamente con la idea y la respuesta probable no es suficiente. Un científico pone a prueba la idea en un mundo real. En el mundo real pone en la práctica la idea que ha tenido. Además de eso, mencionamos que la idea predice cómo funcionará el mundo. A esta predicción se la denomina hipótesis. Bien, sigamos avanzando. Por lo tanto, ¿qué es la ciencia? Cuando hablamos de la ciencia, mencionamos que la ciencia es un conjunto de conocimientos, los cuales son obtenidos mediante la observación. Tú no puedes tener conocimiento si no observas atentamente. Además de observar, después de observar tú tienes que razonar. Y después de observar y razonar, sistematizar, escribir lo que has observado y lo que has analizado. Vamos a mencionar que después de que vamos a sistematizar, vamos a deducir todo lo que se ha sistematizado en principios o leyes. Y estos principios y leyes tienen una capacidad predictiva y son comprobables mediante experimentos. Los experimentos son muy importantes en la ciencia. Bien, ¿quieres que te ponga un ejemplo? ¿Te acuerdas que hace un momento decíamos sobre probabilidades y hablábamos sobre la hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición. Por lo tanto, si una idea que va a ser una hipótesis predice correctamente cómo se va a comportar algo en el mundo exterior, se convierte en una teoría. Pero te pongo un ejemplo para que tú puedas entender. Si yo digo que el cielo está nublado y que hay muchas probabilidades que llueva, y definitivamente llueve, mi hipótesis está bien. ¿Cuál era mi hipótesis? El cielo está nublado, parece que va a llover. Esa era mi hipótesis. Pero yo no puedo decir, cuando el sol está reluciente, decir, parece que va a llover. No, tiene que estar sustentada en bases sólidas. El cielo está nublado, hay muchas probabilidades que llueva y finalmente mi hipótesis se compruebe. Cuando el cielo está nublado, llueve. Bien, con relación a las ciencias se dividen en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen su objeto de estudio, que son las ideas. Pero las ciencias fácticas, su objeto de estudio son los hechos. Un ejemplo, ciencia formal, los números, la química, son ideas, ¿no? Cuando estamos hablando de números. Pero cuando hablo, por ejemplo, de las ciencias fácticas y hablo de hechos reales, por ejemplo, el estudio de la migración, los hermanos venezolanos que se encuentran en diferentes territorios nos reflejan lo que es la migración. Ese es un hecho. Bien, vamos a mencionar que en cuanto a la especie, la ciencia formal existe una relación entre signos, en matemáticas, en química hay signos. Sin embargo, en las ciencias fácticas son sucesos y procesos. Es decir, ¿por qué los hermanos venezolanos están migrando? ¿Por dónde vinieron? Analizamos el suceso y el proceso. Además de eso, el método es lógico-formal en las ciencias formales y en las ciencias fácticas son de observación y experimentación. Recuerda que las ciencias sociales son una ciencia fáctica. La matemática o la química es una ciencia formal. El producto finalmente en las ciencias formales se demuestran mediante pruebas o resultados, pero en las ciencias fácticas son verificar y confirmar hipótesis. Decíamos, ¿no? El cielo está nublado, parece que va a llover. Esa es mi hipótesis y la compruebo. Bien, sigamos nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué son las ciencias sociales? Durante todo este trimestre hemos estado avanzando una materia, ¿no? ¿Qué son las ciencias sociales? Cuando estamos hablando de las ciencias sociales, estamos mencionando que son un conjunto de disciplinas, las cuales estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano, individual y en su conjunto. Existen varias ramas o áreas que van a ayudar a las ciencias sociales, como la sociología, la ciencia política, la antropología, la economía, la geografía y la historia. Bien, ahora vayamos a ver qué son los estudios sociales, porque ciencias sociales y estudios sociales no es lo mismo. Cuando hablamos de estudios sociales, mencionamos que son un conjunto de métodos y técnicas
que poseen las ciencias sociales. Por lo tanto, las ciencias sociales es lo macro y los estudios sociales es parte de las ciencias sociales. Los estudios sociales nos sirven para poder estudiar a los seres humanos y su relación social con lo que va a ser la naturaleza o todo lo que les rodea, para conocer y analizar las problemáticas y siempre presentar soluciones. Recuerda que no nos quedamos en el problema, buscamos soluciones. Bien, vamos a mencionar que existen varias ramas de las ciencias sociales. Hace un momento mencionábamos la historia, nos ayuda a entender el pasado. Conocemos el pasado. ¿Para qué? Para poder entender el presente y mejorar nuestro futuro. No serviría de nada conocer el pasado y no poder mejorar nuestro presente ni proyectarnos al futuro. Es por eso que nos sirve la historia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la geografía, también es fundamental en las ciencias sociales porque nos ayuda a conocer lo que va a ser la Tierra, la estructura, las características físicas que podemos tener. La arqueología nos ayuda a conocer los restos fósiles. ¿Te has dado cuenta que son tan importantes y se complementan todas las ramas que estudian las ciencias sociales? Bien, el día de hoy voy a hablar también y voy a contarte una historia. El día de hoy te voy a contar, para que puedas entender también la importancia de la ciencia, la historia de Thomas Edison. Thomas Edison, cuando era pequeño, como tú, llegó un día del colegio. Resulta que en el colegio, uno de los maestros encargado de la institución le había dado una carta. Y en la carta le había encomendado, esta carta solo puedes darle a tu madre, no puedes abrirla tú. Y Thomas Edison llegó a la casa y le entregó la carta a su madre. Le dijo, mamá, esta es la carta que me dieron en el colegio. ¿Quieres ver qué pasó? Le entregó la carta que había sido encomendada por parte del colegio. La madre abrió la carta. Le dio una breve mirada y le salieron unas lágrimas de los ojos. Y Thomas Edison le dice, mamá, ¿qué dice la carta? Y la mamá, en voz alta, leyó lo siguiente. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos muchos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Y la madre lo motivó y le enseñó hasta que él se convirtió en uno de los más importantes científicos de la humanidad. Gracias a Thomas Edison tenemos lo que son las bombillas eléctricas. Eso fue uno de los tantos inventos que tuvo Thomas Edison. Un día la mamá de Thomas Edison falleció y él, cuando recogía las cosas de su mamá, encontró la carta y vio la carta, abrió la carta y leyó lo siguiente. Leyó, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Thomas Edison lloró y ahí valoró mucho la actitud de su mamá. Puede que a veces no te vaya bien en todas las materias, pero si tú le pones empeño, con seguridad será un éxito. Esta carta también va dirigida a las mamás que nos ven ahora. Es importante apoyar a nuestros hijos porque ellos son especiales. Y recuerda, querido estudiante, puedes ser un gran científico si tú lo crees, si tú crees en ti. Hasta la próxima clase. ¡Ah, nuestra campana! Finalizó la clase. Adiós. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.